Hoy vengo a hablaros de la importancia del camino de Sakura con sus cartas, que es el mismo que hacen algunas filósofas y es el que tendríamos que hacer todos cuando aprendemos cualquier tipo de conocimiento. Bien, si recordáis, Sakura es una chica de 12 años que de golpe se convierte en mago y tiene que atrapar todas las cartas de Clow. Lo interesante no es este proceso de atrapar las cartas, sino que una vez ya las tiene todas, tendrá que convertirlas en las cartas de Sakura. Aquí es donde está lo realmente importante y lo que vamos a desarrollar en este vídeo. La pregunta es, ¿por qué Sakura tiene que convertir las cartas de Clow en las cartas de Sakura? La respuesta es muy sencilla, porque las cartas de Clow son creadas por un mago que es Clow Reed. Llegará un momento en que estas cartas ya no van a obedecer a Sakura porque ella no es su creadora, ella no las ha hecho, por lo cual tiene que convertirlas en sus propias cartas. Y aquí es donde está la clave de todo, ya que atrapar todas las cartas sería como aprenderte de memoria un texto y luego vomitarlo en un examen. Es conocimiento que no se te va a quedar y que no va a servir para nada. Lo interesante es que una vez tú aprendes algo, puedes aplicarlo a tu día a día, a tu realidad, o filtrarlo con tu mirada. Vamos a ver cómo se aplica esto en el caso de Hannah Arendt, ya que Hannah Arendt se formó con el filósofo Martin Heidegger, de quien aprendió muchísimas cosas de sus inicios como pensadora. Lo que es interesante es el momento en que ella hace un golpe sobre la mesa y rompe con el pensamiento de su maestro. Y es que llega un momento en que ella se da cuenta que la tradición filosófica y también su maestro se han dedicado a pensar la muerte. De hecho, Heidegger habla sobre el ser para la muerte. Y ella se da cuenta que sí, que vale, todos nos vamos a morir algún día, pero esto no es lo realmente importante, sino que en la situación en la que estaban, lo realmente interesante era poder pensar su presente, que la filosofía fuera útil para desentrañar los secretos del mundo contemporáneo y ver qué se podía hacer. Es así como ella se gira hacia la acción y reniega de toda la tradición de la filosofía, ya que cree que es un pensamiento que solo se ha dedicado a la vida contemplativa y que no ha servido para pensar la praxis. El ejemplo de esto es que Hannah Arendt no quiere ser llamada como una filósofa. Ella dice que es una teórica política. ¿Por qué dice eso cuando claramente es una filósofa, no? Pues por eso mismo, por romper contra la tradición del pensamiento y crear lo que sería una nueva filosofía o un nuevo modo de ver las cosas. Y en esta misma línea escribe toda su obra. Por ejemplo, el libro On Revolution o sobre la revolución es un libro inclasificable. Para mí, que vengo de formación filosófica, me parece más un texto histórico, ya que habla mucho de testimonios de la Revolución Francesa y la Revolución Americana para explicar cómo fueron esos procesos. Pero un historiador te diría que eso es un desastre, es una aberración absoluta porque solo coge los testimonios que a ella le interesan para hacer su point. Por si eso fuera poco, como hemos dicho, ella no estaba como pensando el concepto de la muerte y introduce un nuevo término que es el término del nacimiento. Ella habla de natalidad. No es un concepto que se aplique al pensamiento feminista de aquel entonces. De hecho, a las feministas no les gustaba mucho Hannah Arendt, ya que era un personaje un poco incómodo. El concepto de natalidad en Arendt se aplica en su teoría política. Es una forma de actuar ante los otros y hacerte como quién eres tú en el mundo. Otro caso interesante es cuando Hannah Arendt pide a The New Yorker ir a cubrir el juicio de Eichmann, uno de los nazis que llevó a cabo la solución final. Esto no es porque de golpe Hannah Arendt quisiera ser periodista, sino por su afán de cambiar lo que había sido la filosofía hasta entonces. Lo que estaba haciendo era llevar la filosofía en el centro del conflicto, en lo que aquel momento era lo más importante, que era el juicio contra los nazis. Bien, pasamos ahora al caso de María Zambrano, que también tiene una situación bastante paralela con el desarrollo de Hannah Arendt en relación a lo que comentábamos de las cartas de Sakura. ¿Cómo crea María Zambrano sus propias cartas de Sakura? Bien, María Zambrano era discípula del filósofo Ortega y Gasset, con quien trabajó muchísimo durante toda la universidad. Era como una de sus mejores alumnas y ella iba desarrollando su pensamiento muy a través de las clases y el pensamiento de Ortega. Creo que fue durante la escritura de su tesis doctoral, en una reunión en el despacho con Ortega, que le enseñó lo que estaba pensando para desarrollar su tesis. Él le contestó que lo estaba haciendo todo mal, que no había entendido nada de lo que él había explicado, porque si llegaba a esa conclusión con lo que habían hecho todos estos años, pues es que no sabía nada. Claro, aquello para María Zambrano fue un golpe súper duro, salió de allí llorando y totalmente desolada. Por suerte, fue capaz de darse cuenta que ella realmente había llegado a un punto en el que tenía que dejar de un lado las cartas de Clow, dejar de un lado el pensamiento de Ortega que le había servido para hacerse como pensadora, como filósofa, y desarrollar su propia teoría, es decir, crear sus propias cartas de Sakura. Y es así como lo escribe en el artículo Hacia un camino del alma, donde deja un poco por escrito este momento de rotura con el pensamiento de Ortega y Gasset y cómo empieza ella a desarrollar todo su imaginario personal, entre los cuales se encuentra la idea de la razón poética, en la que aquí no vamos a entrar. Un dato curioso sobre Ortega y Gasset es que su pensamiento es muy paralelo al de Heidegger, ¿no? Veníamos de ver Hannah Arendt
discípula de Heidegger, María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, y los paralelismos que hay entre los dos profesores de ambas, ¿no? Esto es muy curioso. De hecho, hasta creo que Ortega y Gasset dijo como que la idea del Dasein la había tenido él antes que Heidegger. Bien, ya hemos visto cómo Hannah Arendt y María Zambrano llegan a desarrollar todo su pensamiento una vez se deshacen un poco de los vínculos con sus profesores, con los que les han inspirado más para estudiar filosofía. Y esto se ve súper bien ejemplificado, creo, por el caso de cómo Sakura convierte las cartas de Chloe en cartas de Sakura. En el fondo, esto no es más que aquello que os dicen siempre de tienes que ser una persona crítica y hacerte los textos tuyos. Los textos tuyos, o yo que sé, estás aprendiendo a pintar, pues también te están enseñando una técnica, pero tú al final tendrás que adaptarla a tu forma de hacer, pintar, cantar, escribir, yo que sé, lo que sea, cualquier cosa. Al final, si no la haces tuya, es que es evidente que no te va a gustar y lo vas a hacer como un poco un robot que está reproduciendo lo que ha hecho otro. Y es que si no lo haces tuyo, no le estás poniendo tu punto de creatividad, tu sello personal, que es aquello que te va a dar como un poco de gratificación o sentir que estás desarrollando algo en tu vida, que no estás estancado en la ESO cuando aprendías los acentos o las 4 cosas básicas de las que no puedes hacer más que aprenderte cómo es, ¿no? Y es que al final, crearte tus propias cartas me parece una metáfora súper chula de cómo cada uno tiene que desarrollar sus propios recursos para llegar a ser quien es. Son tus habilidades, es tu forma de defenderte en este mundo, es tu forma de desarrollarte, de crecer, de aprender, de relacionarte. Así que es súper importante que todos seamos capaces de crear nuestras propias cartas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido un poco sobre quiénes fueron Hannah Arendt y María Zambrano. Y sobre todo, os animo muchísimo a que hagáis vuestras propias cartas siempre. Actualment els vídeos digitals són els que ofereixen millors imatges. Està molt bé poder fer còpies de vídeos amb bona qualitat d'imatge, però cal tenir en compte les lleis de propietat intel·lectual, que són molt estrictes i s'han de respectar.